invitar a que abran sus Biblias y vayamos juntos allí, el Evangelio de Juan, capítulo 4. Juan 4. Vamos a estar compartiendo desde el versículo 27 hasta el 42. Juan 4, 27 al 42. Bien, dice así la Escritura. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo: ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entre tanto, los discípulos le rogaban, diciendo: Rabí, come. Él les dijo: yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros: ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús les dijo: mi comida es que hago la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No decís vosotros: aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo: alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega goce juntamente con el que siega. No. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega, porque en esto es verdadero el dicho: uno es el que siembra y otro es el que siega. Yo os he venido a segar lo que vosotros no labrasteis, otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. Creyeron muchos más por la palabra de él, y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo. Oremos, hermanos. Bendito Padre Celestial, te agradecemos por esta tu palabra que acabamos de leer. Te rogamos que puedas trabajar a través de esta predicación en cada uno de nuestros corazones. Y personalmente te pido que me uses para tu gloria. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bien, cuando ocurre, hermanos, una emergencia, ¿cierto? O recibimos alguna noticia que nos cambia un poco lo que esperábamos, nos cambia un poco la vida, la rutina diaria que nosotros llevamos pasa como a un segundo plano, ¿cierto? Porque hay algo extraordinario que surge y que requiere atención inmediata. Por ejemplo, si te avisan que un familiar tuvo un accidente grave y tú estabas trabajando, tú sueltas lo que estabas haciendo, lo dejas, ¿cierto? Y partes, corres, o quieres ir a auxiliar, quieres ir a ver cómo puedas apoyar. Dejas lo que estabas cocinando quizás, dejas en lo que estabas trabajando, dejas tus herramientas, dejas tu escritorio y vas a ver, porque en ese momento las prioridades cambian de manera inmediata, cambian. En el pasaje que vimos, a ese pasaje le precede el famoso pasaje de la mujer samaritana y su encuentro con Jesús allí en el pozo. Y ella había ido a buscar, ¿cierto?, con su cántaro en una hora que no era la hora habitual en que las mujeres iban a buscar agua. ¿Por qué? Porque era una mujer que estaba casi apartada totalmente de la sociedad. No quería encontrarse con las otras porque la gente conocía lo que ella hacía. Conocía, y Jesús viene y le revela lo que estaba haciendo, y es por eso que esta mujer hace lo que hace. Ahora el pasaje de hoy día nos muestra las ondas expansivas, por así decirlo, del encuentro de esta mujer con Jesucristo, el que se le reveló allí en el pasaje anterior como el yo soy. Se le reveló como el Señor, como Dios mismo encarnado. Entonces vamos a ver esas consecuencias. Y además vamos a ver unos discípulos que estaban ciegos a la realidad espiritual que estaba ocurriendo en ese momento. Y ahí ahora lo vamos a analizar un poquito más. Vamos a ver esta prédica que lleva por título Del pozo a la cosecha, el impacto de un encuentro con Cristo. Y vamos a tener la siguiente pregunta de desarrollo: ¿cómo un encuentro personal con Jesucristo transforma nuestras prioridades y nos comisiona a su cosecha espiritual? ¿Y cómo lo hace? En primer lugar, lo hace dejando el cántaro por la urgencia del testimonio. Entre los versículos 27 al 30, vamos a ver que luego de la revelación de Cristo hasta esta mujer,
Llegan los discípulos y tal como dice en el versículo 27, se maravillaron. ¿Por qué se maravillaron? Porque él estaba hablando con una mujer. Estaba solas además. No era algo habitual en la época. Estaban viendo a su maestro directamente rompiendo las reglas culturales hablando con esta mujer. Además era una samaritana, cosa que los judíos, como varios sabrán, no se llevaban para nada bien, estaban completamente enemistados con los samaritanos. Sin embargo, el contraste principal de esta primera sección es la mujer impactada completamente por Cristo. Dice ahí, algo no menor, en el versículo 28, que ella dejó su cántaro y fue a la ciudad. ¿Te acuerdas que te dije que su tarea había sido ir a buscar agua al pozo? Ella, eso fue. Ella no fue a hablar con Cristo, con un maestro, no. Ella fue a buscar agua. Pero ella dejó su tarea. Dejó el cántaro. El cántaro representaba su tarea cotidiana, su rutina, y al mismo tiempo también representaba su vergüenza. Porque dice anteriormente que ella fue a la hora sexta a buscar el agua. Los judíos contaban las horas desde las 6 de la mañana. Y las mujeres iban a primera hora a buscar el agua. Y si sacan la cuenta, ella estaba yendo a mediodía. Por eso también iba sola. Entonces ella dejó allí su tarea cotidiana, su rutina, su vergüenza. ¿Por qué? Porque tuvo un encuentro impactante con el dador de la vida. El agua física que ella fue a buscar la cambió por el agua viva que Cristo le brindaba. Entonces el agua física pasa a un segundo plano, el cántaro pasa a un segundo plano, sus prioridades en el fondo cambiaron drásticamente. Cambiaron. Imita un poco la reacción que tuvieron los primeros apóstoles. Mira lo que dice Mateo, capítulo 4, versículo 20. Mateo 4, 20. Dice así, ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. ¿Te das cuenta? Cambio de prioridad. Dejaron las redes, dejaron su trabajo. Dice las redes, pero también dejaron su barco allí. ¿Te das cuenta? Y cambió inmediatamente su prioridad porque habían descubierto al Mesías. La mujer corre a la ciudad y lanza ahí, según lo que vemos en el versículo 29, una invitación directa a toda la gente. Venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. Quizás no le dijo literalmente todo, pero le dijo algo que era impactante y muy relevante al momento. Su testimonio entonces no era una imposición teológica, ¿te das cuenta? Es una invitación basada en su experiencia personal con Cristo. No da un gran discurso, no da una gran predicación, sino que en el fondo Cristo la había confrontado con su pecado, había descubierto su corazón, y eso había sido suficiente, le había impactado de manera tal que va y comparte de este maestro que había descubierto del Mesías para que vayan a verle también. Funciona así como el mismo ejemplo, o el mismo caso, el mismo método que vemos usando a Felipe ahí en este mismo evangelio, capítulo 1, versículo 46. Juan 1:46, donde dice Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? ¿Y qué le dijo Felipe? Ven y ve. Así de simple. Ven y ve. Y muchas veces nosotros nos complicamos, ¿cierto? A veces no queremos testificar, no queremos compartir de Cristo porque decimos, no sé qué decir. O no me sé todos los pasajes que pienso que debería saberme. Pero muchas veces debes decir solamente ven y ve. Ven y ve. Entonces el impacto de una vida genuinamente tocada por Cristo es innegable. Ella no se calla el milagro que había ocurrido, sino que el gozo de su salvación exige ser proclamado a los demás. Mira lo que dice Salmos 66, versículo 16, acerca de esto. Salmos 66, 16. Dice así, venid, oíd todos los que teméis a Dios, y contaré lo que ha hecho mi alma. Contaré lo que ha hecho a mi alma. Entonces muchas veces tú debes decir solamente ven y ve. Puedes acompañarlo con lo que ha hecho en tu alma, en tu vida. El testimonio de la mujer, urgente, y me lo imagino ahí con toda efusividad diciéndoles, vengan a ver a este hombre. ¿Qué provocó? Que los hombres salieron de la ciudad y vinieron a él, según lo que dice el versículo 30. Podríamos llegar a decir que Dios usó a la mujer más imperfecta de la ciudad para iniciar una especie de avivamiento allí. A la más imperfecta, a la que era conocida como una gran pecadora,
a la que tenía que ir sola al pozo, a la que quizás era muy discriminada por su prontuario. Pero Dios usó a esa mujer para que fuera y dijera, vengan a ver a Cristo. Muchas veces nuestra vida está llena de estos cántaros, de nuestras rutinas, de nuestros quehaceres, de nuestros trabajos. Y perdemos un poco el enfoque. ¿Por qué? Porque andamos muy aferrados a la rutina. El cansancio también nos consume, ¿cierto? Pensar en alcanzar muchas veces el sueldo, pagar cuotas, pagar colegios, etc. Pero cuando estamos tan enfocados en eso, en nuestros cántaros, en nuestras rutinas, a veces el poder testificar a alguien de Cristo nos llega hasta parecer algo incómodo. A veces podemos llevar años en el Evangelio y nuestros vecinos no saben que somos creyentes. ¿Por qué? Porque nunca les hemos hablado de Él. O tus compañeros de trabajo. O sea quien sea que tienen salvando. Eso es triste. Pero mientras Dios nos dé vida, podemos cambiarlo. Si tú realmente has bebido del agua viva, tu cántaro terrenal entonces tiene que pasar a un segundo plano. No te estoy diciendo que vayas y renuncies a tu trabajo ni nada por el estilo, pero que no perdamos el enfoque. Si has tenido un encuentro genuino con Cristo en algún momento de tu vida, eso te debería llenar de un sentido de urgencia por compartir de Él y para que muchos más puedan gozar de esta salvación tan grande que tenemos. No necesitas un título de teología para eso, solamente necesitas ordenar tus prioridades. Mirar a los que están perdidos en tu pasaje, en tu trabajo, en tu colegio, en la universidad, y decirles con honestidad, vengan a ver al Cristo que me perdonó, que tomó mi lugar y que cambió mi vida. Vengan y vean, tal como lo hicieron los apóstoles, tal como lo hizo esta mujer, y tal como hoy en día podemos seguir haciéndolo, porque la verdad ese es el método más efectivo de evangelismo que ha funcionado por siglos. Invitar a otros a conocer a Cristo. Cómo un encuentro personal con Jesucristo transforma nuestras prioridades y nos comisiona a su cosecha espiritual. En primer lugar, dejando el cántaro por la urgencia del testimonio. En segundo lugar, priorizando la voluntad del Padre y la cosecha. Entre los versículos 31 a 38 vemos cómo la mujer sale de escena, ¿cierto? Y va allá y pasa lo que acabamos de contar. Y acá vuelven los discípulos, vuelve el enfoque a ellos, los discípulos conversando con su maestro. Los vemos mostrando su ceguera espiritual, rogándole a Jesús en el versículo 31, Rabí o maestro, come. Ellos piensan únicamente en la parte física. Y Jesús los desconcierta un poco y declara, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Esa afirmación choca como en la mente terrenal de los discípulos en ese momento. Ellos estaban pensando en llenar el vientre, pero Cristo estaba hablando de algo espiritual. ¿Ya? Entonces ellos como que se preguntan, como le habrá traído a alguien de comer, ¿qué le dio? ¿Por qué dice que tiene otra comida que comer? Estaban tan enfocados en el estómago, en el alimento físico, que en ese momento se mostraron como incapaces de ver la obra divina que se gestaba frente a sus propios ojos. Y a veces nos pasa eso a nosotros, ¿no? Pueden estar pasando cosas maravillosas aquí mismo en la iglesia. Estamos tan enfocados en ese problema o en esa deuda o incluso en qué vamos a comer después, que eso nos impide ver y disfrutar la obra divina del Señor que muchas veces está pasando frente a nuestras narices. Jesús les aclara su verdadera fuente de sustento ahí en el versículo 34. Él les dice, mi comida es que haga la voluntad del que me envió. Esa es mi comida. Mi alimento, mi sustento, es hacer la voluntad del que me envió. Para Cristo, entonces, obedecer a su Padre, al Padre, y rescatar a los perdidos era más vital y más satisfactorio que el pan material. Él vivía bajo un principio de dependencia espiritual absoluta. Mira lo que dice Deuteronomio 8, versículo 3. Y te afligió y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Y Cristo no solamente lo decía, sino que lo vivía.
Jesús aprovecha acá la confusión de ellos para darles esta visión, para tratar de inculcar en ellos estos principios. Les dice, en el fondo, que dejen de pensar de forma natural, ¿cierto? Y les da una ilustración agrícola. Les dice, alzad vuestros ojos en el versículo 35 y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Seguramente Jesús ya sabía, o incluso quizás estaban viendo, no lo sabemos a ciencia cierta, que los samaritanos ya se comenzaban a acercar, una multitud. Y la urgencia entonces era inminente, es ahora el momento. La mies espiritual siempre, siempre, siempre es vasta y es urgente. Lo que nos falta muchas veces es la visión, como obreros de Dios, para poder ver que los campos están blancos para la siega. La gente necesita de Dios. Y muchas veces, como estamos ensimismados en nuestras situaciones, perdemos ese enfoque, perdemos esa visión. Mateo 9, versículos 37 al 38, dice de la siguiente forma: entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y debemos estar orando continuamente por eso. Como te decía, en Renca somos recién la segunda iglesia bautista independiente que se funda. Pero hay 160.000 habitantes. En este momento en la iglesia podrían caber 80 sillas en la nuestra. ¿Cuánto representa ese porcentaje pequeñito de 160.000 personas? Es un 0,000 algo. Ínfimo. ¿Es suficiente? No, no es suficiente. Pero los campos están blancos para la siega. Debemos orar por más obreros. Jesús explica que en esta misión hay una recompensa de vida eterna ahí en el versículo 36, donde el que siembra goce juntamente con el que ciega. Ellos, los discípulos, entrarían e iban a cosechar lo que otros habían sembrado. Es el Bautista en algún momento, la mujer samaritana allí en Samaria. El trabajo del Evangelio es un esfuerzo no particular, es un esfuerzo comunitario, un esfuerzo de trabajo en equipo, donde la carga de la siembra se transforma en el gozo de la recolección. Debemos trabajar en equipo. No sirven los llaneros solitarios, no sirven los lobos solitarios aquí. Debemos trabajar todos en conjunto, como el cuerpo de Cristo que somos. Salmo 126, versículos 5 al 6, dice lo siguiente: los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Si alguna vez has sido testigo de un pecador que se arrepiente y pone su fe en Cristo, imagino que has experimentado un gozo que es único. Si alguna vez además has tenido el privilegio de tú presentarle el Evangelio y guiarle a Cristo, ese regocijo no se compara con nada en esta tierra. La propia Escritura dice que hay fiesta en los cielos, ¿cierto?, cuando un pecador se arrepiente. Amén. Bueno, debemos esforzarnos porque haya fiesta más seguido. Muchos necesitan de Cristo aún. Que muchas veces pensamos igual que los discípulos. Andamos únicamente preocupados de la parte física, de lo inminente. Debemos tratar de volver a mirar a Cristo cuando perdemos el enfoque. Y decir, bueno, Él llegó a este pozo, ¿cierto?, exhausto, sediento, acalorado, pero encontró energía de donde quizás no había, y sustento ¿en qué? En hacer la voluntad de su Padre. Entonces nosotros debemos mirar ese ejemplo, volver a mirar a los campos, pedir al Señor que nos dé fuerzas para seguir adelante y para seguir compartiendo de Él y de esta salvación tan grande que nos ha regalado. Por gracia, ¿por medio de qué? De la fe. Como un encuentro personal con Jesucristo transforma nuestras prioridades y nos comisiona a su cosecha espiritual. En primer lugar, dejando el cántaro por la urgencia del testimonio. En segundo lugar, priorizando la voluntad del Padre y la cosecha. Y en tercer y último lugar, madurando hacia una convicción personal. En los versículos 39 al 42, vemos que el testimonio de la samaritana fue la chispa, ¿cierto?, que encendió allí la curiosidad. Ahora encendió un poco más que la curiosidad. En el versículo 39 dice, creyeron en Él por la palabra de la mujer. Interesante, ¿no? Por la palabra de esta mujer. A pesar de la reputación que tenía, aún creyeron en Él por su palabra. Este es el poder como de la siembra inicial.
Pero la fe de ellos no se estancó allí solamente, así como la nuestra, ¿cierto? No ha quedado, no debe quedar solo en el día de nuestra salvación. Debemos luego avanzar, ¿cierto? Seguir creciendo en nuestra relación con Jesucristo. Y la fe de ellos, bueno, hizo un avance. Dice en el versículo 40 que fueron a Cristo, ¿cierto? Y le rogaron que se quedase con ellos. El anhelo de estar con Cristo y de escucharle es una marca inconfundible de la obra del Espíritu Santo en el corazón de un convertido. Ahora Cristo pasó con ellos, ¿cuántos días? 2. Y el resultado de esos 2 días fue una fe sólida. Bueno, son 2 días con Cristo, imagínate. Es como, o sea, toda una vida con un maestro no divino. 2 días con Él. ¿Qué daríamos por un par de horas con Él, no? Pero las tendremos en la eternidad. Entonces, el resultado fue una fe que creció. Creyeron muchos más, dice ahí en el versículo 41, por la palabra de Él. La fe verdadera siempre exige la exposición a la palabra de Cristo. Es un principio. Cuando hay una conversión verdadera, ¿qué queremos? Alimentarnos de esa palabra. Estamos hambrientos por eso. Romanos 10:17 confirma esto. Dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Ahora, ellos aquí declaran a la mujer, ¿cierto? Ya no creemos solamente por tu dicho. No niegan que creyeron por lo que ella les había dicho, sino que porque nosotros mismos hemos oído. Pasaron de una fe, ¿cierto?, a través del testimonio, a una convicción personal profunda, porque habían estado con el propio Cristo y escuchado su palabra de su propia boca. Coronan allí esta sección con algo muy lindo. Dice verdaderamente, este es el Salvador. Le reconocieron que su gracia no era solamente para los judíos, ¿te das cuenta? Porque gustaron de esa gracia, de ese don. Por eso esta frase es clave. Verdaderamente este es el Salvador del mundo, no el Salvador de solamente de unos escogidos. Primera de Juan 4:14 dice lo siguiente: y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, ¿qué cosa? El Salvador del mundo. Esta convicción personal es una comprensión cabal del Evangelio. Dios no quiere que dependas solamente del testimonio de otros. A eso sirve para acercarse, para llegar a la fe. Pero luego de eso debemos buscar nosotros mismos conocer a Cristo personalmente, a través de una relación íntima, personal con Él, a través de su palabra. Primera de Juan 5:13 dice: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Entonces muchas veces nos conformamos, ¿cierto?, con una fe que no es puesta en práctica, con una fe que no busca crecer, que no busca ir más allá. Pero debemos estar preparándonos constantemente, aprendiendo constantemente, creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios, porque eso te va a llevar automáticamente e inmediatamente, directamente, a un crecimiento en tu área espiritual. Es el área, dicho sea de paso, más importante de la vida. Debemos estar creciendo constantemente, entonces, en la palabra, directamente en la palabra. Sé que hoy en día es muy común estarse alimentando a través de redes sociales, diferentes reels, de diferentes cosas como tal. ¿Sabes qué? El mejor lugar donde te puedes alimentar es en la Biblia, y en la Biblia expuesta acá en tu iglesia local. Luego crecer a través de un discipulado y todos los pasos que conocen. Entonces hay que tener filtros de acuerdo a lo que vemos y consumimos ahí en redes. ¿Por qué? Porque hay mucho charlatán dando vueltas por ahí. Ahora, ¿cuál es el filtro? La Biblia. Y para poder aplicar el filtro debes conocer tu Biblia. Todo vuelve, ¿cierto?, a la palabra de Cristo que nos ha dejado acá. Entonces, Dios en el fondo, ¿qué nos exige? Que crezcamos, que maduremos, que avancemos. Para eso necesitamos abrir nuestra Biblia, orar en privado y buscar a Jesús hasta que
podamos conocerle realmente. Y lo lindo es que ese camino no termina nunca mientras estemos aquí vivos. Siempre podemos ir un poco más allá con nuestro Señor. En conclusión, como un encuentro personal con Jesucristo transforma nuestras prioridades y nos comisiona a su cosecha espiritual, dejando el cántaro por la urgencia del testimonio, es decir, abandonando nuestra comodidad para ir y proclamar a otros lo que Él ha hecho por nosotros. También priorizando la voluntad del Padre y la cosecha, alzando los ojos en el fondo, saliendo un poco de nuestra posición ahí ensimismados, alzando los ojos y viendo toda la necesidad espiritual que hay a mi alrededor, porque estamos rodeados, hermanos, de necesidad espiritual, por encima de nuestras propias necesidades. Por último, madurando hacia una convicción personal, pasando de una fe emocional quizás a una firme certeza personal de que Cristo es el único Salvador del mundo que debemos compartir. Amén.